Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar hoy, último día, viernes, dedicado esta semana a Robert Redford. La verdad que ha estado interesante, ha quedado mucha cosa. Me da la sensación que Robert Redford, por un lado es muy conocido, pero no sé si ha quedado tan claro el perfil que tiene, porque realmente nadie piensa en él como, digamos, cuando uno habla de los grandes directores o de los últimos tiempos, nadie lo recuerda a Robert Redford, y como actor obviamente ya no tiene la fuerza que tenía antes porque tiene 81 años. Pero eso hablaremos en el segundo y tercer bloque de La Máquina de Pensar. Ahora vamos a darle la bienvenida a Gladys Franco para que en su columna Solo para ti nos hable de novelas. ¿Cómo andas, Gladys? ¿Andás bien? ¿Cómo estás, Pablo? Estoy bien, gracias. Yo estoy bien. Usted está bien, bien, pero ¿qué novela nos trajo para hoy? Bueno, hoy traje una novela de una escritora británica que se llama Kate Atkinson, Sí. y la novela de la que quiero hablar y recomendar se llama Un Dios en Ruinas. En 2015 ha sido traducida al español. Y esta es una escritora que en realidad yo descubrí a partir de una serie de novelas policiales que escribió ella, que protagonizadas por un detective que se llama Jackson Brody. Yo acá no hablo de policiales porque ya sé que tú tenés una columna específica de novelas de suspenso. ahora no tengo. Ah, bueno, entonces puedo Sí, traer sí, puedes alguna traer vez. policiales. Sí, Ella, no. ella hay una serie que escribió que después me enteré que también han hecho serie de televisión en Inglaterra con este personaje. Y los libros, son 4 expedientes, incidentes, esperando noticias, y el último se llama Me levanté temprano y saqué al perro, que es el primer verso. Este título corresponde a un verso de un poema de Emily Dickinson. Ah, mira qué bien. Bueno, y a mí me gustó mucho esa serie de relatos. Me pareció muy original la escritura. Esto es la de Jackson Brody, digamos. Es la de Jackson Brody. Y entonces, cuando me encontré con esta novela, Un Dios en Ruinas, bueno, me prendí. Vamos a darle una oportunidad. Vamos a darle otra oportunidad. Pero es interesante, bueno, es una buena recomendación para policial. El inspector Jackson Brody, son 4 historias, 4 novelas, 4 expedientes, incidentes, esperando noticias, y me desperté temprano y saqué el perro. Bueno. En ese orden, porque son novelas, ¿no? Sí. Son novelas, sí, son novelas. Ella, Kate Atkinson, bueno, esta novela no es un policial, ¿no? Esta novela es, yo cuando la leía pensaba pensaba en lo que los yanquis siempre están buscando, ¿no? La gran novela americana, que quizás, Jonathan Franzen con Libertad, a mí un poco me recordó en algo esa línea, porque es una, bueno, no sé si los ingleses también buscan hacer la gran novela inglesa. Sí, es algo medio mítico, digamos, es algo medio de los norteamericanos, ¿no? Sí, más de los norteamericanos. Es como la Moby Dick, la ballena blanca. Ahí va, porque será porque la historia corta de ellos, puede ¿no? ser, sí. Nosotros no nos planteamos la gran novela uruguaya, por ejemplo. No, pero la gran novela latinoamericana la tenemos, ¿no? En ese sentido, con 100 años de soledad, nosotros ya la tenemos. Podría ser, sí. Otros te dirían que es La vida breve. O Donoso, ¿eh? La vida breve, Donetti, te dirían otro. Podría. ¿Sí? ¿Tan abarcativa te parece? No sé, me parece que eso hay que verlo después. Pero bueno, hoy hablemos de ahora Atkinson. Kate Atkinson, porque es una saga familiar este libro que ella escribe, Un Dios en Ruinas, aunque está centrado en un personaje, ¿no? Que es Teddy Todd, a lo largo de su larga vida. Es un relato, pero no es un relato lineal, es un relato espiralado que va alternando y mezclando distintos momentos de la vida de Teddy, y a la vez en otros capítulos presentando personajes de su vida, personajes importantes que tienen que ver con él, y que uno tiene que ir armando, naturalmente se va armando, no da trabajo ninguno,
como el puzzle de las relaciones entre esos personajes que van siendo presentados, ¿no? Él es obviamente un hombre que vive más de 80 años, hace una vida larga, tiene padres, tiene hermanos, después tiene una mujer que es la esposa, que fue su amiga desde la infancia, una compañera de juegos, después la amiga de la adolescencia y después la novia, y tiene una hija. Estos personajes, bueno, la vida va pasando, va cambiando y nos va mostrando la autora de una manera muy sin respetar la cronología, pero articulando a la vez las similitudes y los contrastes entre los personajes, ¿no? Y cada historia, o sea, es como hay un montón de historias dentro de una historia, que está atravesada, sería por la línea principal, que es la vida de Teddy, ¿no? Y de lo que le pasa a Teddy y la guerra de Teddy. Hay varios capítulos que se llaman La guerra de Teddy porque el personaje en 1900, o sea, en 39, pongamos, tiene 18, 19 años. O sea, ¿afuera guerra? Va a la guerra. ¿Afuera la Segunda Guerra Mundial? Claro, claro, o sea, digamos, el corazón de la cosa, de la entrada en la madurez, es la guerra. Y tiene una gran importancia, ¿no? Sí, claro, las consecuencias de la guerra. Las consecuencias de la guerra, cómo lo marca, claro. cómo lo atraviesa. Y perdón, ¿y dónde combatió este británico? Era piloto de bombardero. Ajá, perfecto. Sí. Porque viste que ahora me viene una película con Colin Firth donde él combatió en la parte, digamos, de Japón, digamos, ahí en el Pacífico, ¿no? Entonces también te muestran los años 50, cómo las repercusiones psíquicas tremendas, tremendas. Claro, Teddy se enrola en la aviación y rápidamente, bueno, domina el asunto y va a bombardear Alemania. Sí, Alemania, o sea, no sé cantidad de viajes, de vuelos, cantidad de vuelos nocturnos, ¿no? Y bueno, por ejemplo, lo de la alternancia de capítulos que te decía, hay saltos temporales. En 1947 él ya está recién volvió de la guerra hace poco, ¿no? Y está, bueno, preparando para casarse ahí. Y después ahí, por ejemplo, hay un salto a 1980, donde aparece su hija Viola, que bueno, inserta en otro modo de vivir, en otra cultura. Teddy pertenece a una familia de la alta burguesía, ¿no? Bueno, eso no lo habías dicho. No lo había dicho. Sí, son burgueses, pero tienen granja, tienen... Claro, digamos, como que, digamos, viven en contacto con económico, no tienen dificultades, exacto, no tienen dificultades. Y Viola se pliega a movimientos contestatarios, vive en una comuna hippie, en fin, en esa etapa, ¿no? A la vez que vive en comunidad con sus 2 hijos pequeños y con un marido aristócrata que está alejado de su familia de origen y a punto de volverse loco en ese momento. Esa es otra historia que es bien interesante, que es solo un ejemplo, ¿no? Pero cada personaje está presentado con pinceladas muy, muy certeras y muy entusiasmantes de seguir leyendo. Teddy es el hijo preferido de su madre, y también de una tía que escribe una saga de cuentos infantiles, una serie de cuentos infantiles con un personaje inspirado en él. Él detesta a ese personaje, pero es muestra del amor de la tía, ¿no? Claro. Él quiere ser poeta y bueno, escribe... El propio Teddy quiere ser poeta. Teddy quiere ser poeta. Bueno, esas son las aspiraciones de él. No llega a serlo. Es decir, no es bueno, y además la guerra termina con todas esas aspiraciones románticas, ¿no? La guerra toma un protagonismo muy grande, ¿no? Y hay una tensión
muy grande, muy significativa en esos capítulos que te decía que son llamados La Guerra de Teddy, porque ahí hay una realidad de él, que es la realidad familiar, cómo es él como hijo, como hermano, después como marido, como padre, y esa otra realidad que vivió, que bueno, tú te acordabas ahora de ese personaje Sí, que sí. él no se vuelve loco, pero o sea, No, yo no digo que se vuelvan locos, pero este ¿cómo le personaje afecta? tenía, digamos, como el famoso post-estrés traumático, ¿no? Estrés Traumático postraumático, estrés claro. postraumático. Sí. Es que imposible. Esos capítulos son de una densidad brutal y si bien no muestra, no hay una descripción detallada ni una insistencia especial en los cuerpos despedazados, que los hay, sí, bueno, el dolor, la locura, el fragor de la batalla, el riesgo, ¿no? El riesgo. La cantidad de vuelos, no me acuerdo ahora, Claro, pero ahí está el tema, muchísimos. digamos, que él, digamos, volaba y sabía que de alguna forma estaba bombardeando ciudades y a veces civiles y todo, ¿no? Dresden, todo, ¿no? Ese es el punto. Ese es el tremendo. punto del dilema moral. Claro, digamos, ¿no? lo que puede quedar en esta que yo te contaba de Colin Firth, no, él había estado en un campo de concentración japonés, ¿no? Entonces, ahí está el tema de la tortura y de qué hay que hacer con el torturador, ¿no? O sea, está muy bien esa película también. ¿Cuál es? ¿Cómo es se con llama, Colin Firth, no me acuerdo, y con Nicole Kidman, pero no, ahora no me acuerdo. Es algo de sí, el hombre del tren, el hombre de raíl. Está en Netflix, si la querés ver. Tú sabes que sí, después Vale pásame el título. Claro, lo que pasa es que ahí los efectos destructivos de cada misión, ¿no? Cada misión él los tiene claro. Él los enfrenta y lo enfrenta al personaje cada vez a un dilema moral, porque él sabe que el blanco señalado, el objetivo, no siempre son regimientos nazis, claro, ¿no? Claro, son ciudades, son pueblos, sí. Población civil. En el caso de Dresden fue famoso, ¿no? Claro. Destruyeron toda la ciudad, ¿no? Sí. Todos los civiles, digamos, fue tremendo. Muchos años después de la guerra, por ejemplo, hay una escena en que Teddy discute con su hija, no tiene una buena relación con la hija es muy disruptiva con él, y bueno, él ya es anciano y la discusión es porque él sigue negándose a tener cualquier cosa de origen alemán. Entonces un día Viola compra Viola se llama la hija, ¿no? Sí. Para su casa un horno de fabricación alemana y Teddy lo devuelve. Viola se lo reprocha, lo ridiculiza, pero él no puede olvidar, claro, ¿con qué lo relaciona él? Él dice que no puede olvidar los hornos crematorios, ¿no? Y ahí viene una parte en que dice, mira, un pedacito que te leo que dice así, la escritora, así pues Teddy no tenía la impresión de que le hiciera falta una excusa para no comprar un horno alemán, y tampoco ya puestos para haberlos bombardeado hasta hacerlos puré. Eso no era del todo cierto y podría haberlo admitido de no haber estado en plena discusión con alguien tan intransigente como su hija. Había matado mujeres, niños y ancianos, precisamente a quienes las convenciones sociales exigían que se protegiera. En el retorcido corazón de todas las guerras estaban los inocentes, que ahora son llamados daños colaterales, pero aquellos civiles no habían sido colaterales, habían sido el objetivo. En eso se había convertido la guerra. Y después se pregunta, ¿no? Al fin y al cabo, ellos habían estado en el bando correcto, ¿verdad? Claro. Verdad, entre signos de interrogación, sí, ¿no? Sí. ¿Qué alternativa había? Él tenía que, digamos, seguir décadas después tratando de justificarse ante sí mismo, ¿no? Sí, y tú sabes que al final del libro hay un posttexto que escribe la autora, donde ella dice que se documentó mucho para escribir sobre la guerra y bueno, y escribe un pedacito que te voy a leer acá, está al final de la novela, no es parte de la novela, y donde ella dice: las dudas con respecto a la moralidad de la ofensiva de bombardeo estratégico nos han atormentado desde el final de la guerra, con la ayuda quizá de la diplomática marcha atrás de Churchill de cualquier responsabilidad de esa política.
y sobre si nuestra guerra contra el salvajismo no acabó siendo salvaje a su vez cuando nos dedicamos a atacar a la población civil, ancianos, niños, mujeres, a la que supuestamente debe defender la civilización. Pero, en resumidas cuentas, la guerra es salvaje para todos, inocentes o culpables. Esto es una novela, no una polémica, y yo no soy historiadora. Y por consiguiente he dejado que sean los personajes y el texto los que expresen las dudas y las ambigüedades. De alguna forma igual está expresando ambigüedades y dudas de Sí. 60 años después o 70 Sí. años después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí. En una generación que participó, que en su momento estaba como soldada, digamos, blindada moralmente para esto, digamos, no había esos cuestionamientos que hubo después en la Guerra de Vietnam, por ejemplo, en los Estados Unidos, por ejemplo. Claro, ¿no? pero Porque ahí había un malo realmente y el mal, etcétera, etcétera, ¿no? Esa justificación. Acá, claro, ellos sentían que estaban defendiéndose, sí. ¿no? Claro, y defendiendo la civilización, cosas más importantes incluso que ellos mismos frente a lo que era Adolf Hitler. Sí. Pero ahora surgen esas dudas acalladas durante tanto tiempo. Durante mucho tiempo, sí, o desmentidas, ¿no? Como dice ella acá. Bueno, Churchill sí, obviamente la desmentía, pero digo para los propios que la sufrieron. Claro, ¿no? y para los propios que la vivieron, o sea, claro, no eran inocentes ellos cuando estaban bombardeando las ciudades, ¿no? Y eso, de alguna forma, es la idea como que todo tiene su costo también, ¿no? Sí, su costo a nivel Eso, psíquico. ¿sabes qué? Me parece que es uno de los aspectos más interesantes de cómo está planteada esta novela, que ya te digo, no es una novela que te zambulla todo el tiempo adentro del avión ese que uno siente claustrofobia cuando te lo describe, ¿no? Porque es terrible ir adentro de ese avión que en cualquier momento... Bueno, además pasan cosas, hay accidentes, no es siempre el mismo avión, sí, ¿no? Claro. Tienen accidentes en los cuales mueren personajes muy cercanos a él, que llegan a tener una tremenda intimidad, los 5 o 6 que van adentro de un avión, están al ¿no? borde del avión. Claro, que además son todos jovencitos, son todos jóvenes con ilusiones, con proyectos y bueno, y que terminan ahí. Pero la verdad es la quiero recomendar porque me parece una novela que vale la pena, una novela muy bien estructurada. Ella tiene un lenguaje muy exquisito, muy rico, es muy irónica, o sea, y es a la vez una novela muy entretenida. Muy bien, se llama Un Dios en Ruinas, es de Kate Atkinson, es esta escritora inglesa. Gladys Franco, solamente decirte que la película que te mencioné, la estuve buscando acá, se llama Railway Man, y en Netflix se llama Un Largo Viaje. Si ustedes la buscan en Netflix, un largo viaje con Nicole Kidman y Colin Firth. Amigos, esto es todo. Gracias por estar acá, Gladys. Muchas gracias a ti. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Pablo Godoy Estel. ¿Estás ahí, Pablo? Aquí estoy, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Pablo Godoy Estel, estás en Salto, ¿no? Estoy en Salto. Estás en Salto. Bueno, es un salteño que hemos conversado ya anteriormente con Pablo Godoy Estel en torno a la película, al documental Frágil Equilibrio, que ganara el Goya del año pasado, en el 2016. Este año, 2017. Del 2017, de este año, impresionante. Bueno, entonces, nuevamente felicitaciones porque todavía no se le han dado a nadie más. O sea, es el Goya actual al documental. La producción estaba Pablo Godoy Estel. Y te estamos llamando porque cuando conversamos contigo, una de las cosas que surgió, que más me llamó a mí la atención, es que trabajaste en el Festival de Cine de Sundance, que está obviamente generado, creado, pergeñado, impulsado por Robert Redford. Y como estamos dedicándole la semana a Robert Redford, yo decía al comienzo del programa, no sé si está quedando un perfil nítido de él como artista, porque ha hecho muchas cosas, es muy poliédrico, tiene muchas caras, pero como que uno se queda con la de actor básicamente, ¿no? Y claro, tiene 81 años, ya como actor no tiene tanta fuerza. Pero contanos cómo fue tu experiencia, cómo entraste al festival, al instituto de Sundance, cómo fue que estuviste en la programación. Yo cuando estaba estudiando en una universidad en Utah, donde es el festival, y uno de mis últimos años fui como voluntario, a hacer un tipo pasantía en el festival, por 10 días como traductor voluntario. Me encantó el festival, sabía más o menos del festival, pero no estaba
realmente completamente informado, y me encantó la misión del festival y del instituto. El festival es la cosa más visible del instituto, pero en realidad el instituto funciona todo el año, tienen talleres de dirección, de actuación, de escritura de guión, de teatro, de compositores de música para cine. Y me encantó la misión detrás de todo esto que armó Robert Redford, que es apoyar a los artistas que no tendrían tal vez la visibilidad que el festival les da. Pablo, Entonces, y perdón que te interrumpa, y cuando fuiste, ¿ya estabas vos con la cabeza vinculado al tema del cine, al área del cine, o todavía? Lo del cine siempre me gustó. Estaba en había empezado en la universidad a estudiar teatro. Me acuerdo que me seleccionaron para una obra de teatro que terminó haciendo una gira por todo Estados Unidos, que terminamos, la última cosa se hizo en el Kennedy Center en Washington. Y después de esa experiencia me di cuenta que lo de actuar no era lo mío, no por la actuación en sí, pero por todas las cosas que pasan detrás, digamos. Pero sí me interesaba tanto el teatro como el cine. Y después de esta experiencia en Sundance, me encantó esa parte, digamos, de que tiene que ver con la producción, con las relaciones públicas. Y al año siguiente, cuando terminó ese periodo de voluntario, te hacen una revisión donde vos decís si estuvo bien, estuvo mal, que toda tu experiencia. Y me acuerdo que le dije, me encantaría estar involucrado, pero más involucrado. Y me dijeron, bueno, mira, se necesita una persona que trabaje con la coordinación del cine mundial, vos hablas unos idiomas, te fue bien, si querés presentarte. Y me presenté y quedé para ese trabajo. Y ahí fue que me picó el bicho completamente. Claro, un detalle de Pablo Godoy Estet, yo me acuerdo cuando hablamos la otra vez, es que vos en realidad estabas estudiando o estabas enfocado, o fuiste a Estados Unidos para estudiar relaciones públicas. Por eso yo te decía, cuando entraste, bueno, ahí fue o sea, entraste directo al cine a través del Instituto de Sundance, por decir algo, ¿no? Sí, correcto. Entré, como te digo, por el lado de relaciones públicas y terminé con la producción de cine. En el medio hiciste teatro y te diste cuenta que, bueno, lo tuyo también iba por ese lado. Sí, exactamente. Y de última, relaciones públicas y el teatro, estoy pensando, tiene que ver con eso, el vínculo, digamos, de la obra con el exterior, ¿no? No es algo tan interno. ¿Te pregunto o no? ¿Cómo? No sé si claro, porque digamos, una cosa es el productor tiene que hacer una especie de relaciones públicas o de relaciones de la obra con el exterior, ¿me explico? Sí, tiene mucho de decir lo de la producción, y más hoy en día que con el panorama cambiante del cine. A mí siempre que me preguntan qué hace un productor, yo siempre digo algo que me dijo un productor muy exitoso, me dijo, mira, el productor no sabe lo que hace, pero lo hace mejor que nadie. Y eso me quedó porque como productor muchas veces tenés que hacer de publicista, tenés que hacer de contador, tenés que decir mil cosas. A veces no sabés, depende de cada proyecto, tenés una idea general, pero en el camino te encontrás con situaciones en las que nunca tuviste y las tenés que ir solucionando sobre la marcha. Claro, pero insisto con eso de que una cosa es la obra a nivel interno, el trabajo de los actores, en fin, el guión, una cosa muy interna, y la otra es que exista, que se pueda desarrollar, tiene que comunicarse con el exterior, me explico, tiene que conseguirse miles de cosas. Sí, absolutamente, sí. Yo en la parte, digamos, de la actuación te despreocupás, nunca supe cómo se hacían las cosas, nunca supe cómo se conseguían ni cómo se solucionaban, y desde la parte de la producción es como vos decís, tenés que ver que llegue para afuera. Que, es decir, estás adentro, pero más también haciendo ese puente entre la obra, ya sea la película o la obra de teatro, y cómo hacerla llegar a la gente. Claro, es un puente, son por eso relaciones públicas, son relaciones con el exterior, lo cual no quiere decir que no puedas opinar o no puedas incidir en la interna, pero me imagino yo también que en la interna, yo nunca hice teatro, también ahí hay una serie de egos, intenciones, en fin, una serie de cosas, ¿no? Exactamente, fueron muchas de esas cosas que yo dije, no, esto no es para mí, porque hay también una lucha interna, y no puedo decir en general, porque te digo, fue una sola experiencia que tuve, pero en esa experiencia vi que hay mucho también, especialmente en la parte de los actores, de la lucha de los egos. No, y mucha energía que digo, yo he hablado con muchos actores que al final de algún modo mágico también reditúan la obra, pero el productor está constantemente peleando también con el exterior, luchando hacia la externa, está luchando constantemente también, ¿no? Sí, son distintas batallas, me parece. Exactamente. Pero son batallas siempre. Sí. Exacto. Pablo, te voy a pedir para hacer una breve pausa, simplemente porque a la vuelta sí te voy a preguntar cómo fueron esos 8 años,
si conociste a Robert Redford, cómo es este hombre, cómo es esa obra que ha hecho de alguna forma que no es artística, sino que tiene que ver más bien con la gestión cultural, podríamos llamar, ¿no? Sí, sí. Amigos, después de la pausa continuamos aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos, amigos, estamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando vía telefónica. Él está ya en Salto, él se llama Pablo Godoy Estel, es productor cinematográfico y trabajó 8 años en el Instituto de Sundance y en el Festival de Cine de Sundance, obviamente en la parte de programación. ¿Cómo fue esa experiencia? Nos quedan unos 15 minutos para hablar de ella. ¿Cómo fue, Pablo? Fue una experiencia de verdad realmente enriquecedora y que aparte me dio muchas herramientas de trabajo a futuro, desde muchas herramientas que uso hoy en día y muchos contactos con gente del mundo del cine que de otra manera no creo que hubiera podido tener acceso a conocer. Perdón, porque hay un detalle, digamos, en el Festival de Cine de Sundance vienen de muchos países también y del propio Estados Unidos también, de distintos estados, proyectos, productores, directores de cine, entonces todo eso vos lo recibías, conversabas con ellos también. Sí, yo de los 8 años, los primeros 5, estuve trabajando en la coordinación del cine mundial y conocí más nada gente de distintas partes del mundo que presentaban sus películas y los últimos 3 años estuve trabajando con una sección que se llama Premiers, que son las de mayor visibilidad de todo el mundo, pero especialmente de Estados Unidos. Entonces me dio acceso a, como te digo, a tener muchas amistades y conexiones con gente que de otra manera no creo que hubiera sido posible. Y cuando decís es que estas últimas, digamos, eran de mayor visibilidad, ¿qué te referís? ¿Son películas que son como más importantes, hay más expectativa? No, me refiero a la visibilidad, es una categoría que tiene entre 8 y 12 películas y donde encontrás una Jennifer López, encontrás es decir, gente que por los protagonistas tiene más visibilidad desde el punto de vista de la prensa, de la prensa y del público muchas veces que va a cholulear, hablando mal y claro, mucha gente que va a ver quién está. Claro. Porque tenemos que decir una cosa también, que esto se desarrolla en Utah, ¿no? Se desarrolla el festival. En Utah, en una ciudad chiquitita que históricamente fue un pueblo minero, es una ciudad muy, muy, muy chiquita donde por año viven, pero residentes permanentes son entre 10 y 12.000 y que durante esos 10 días del festival reciben aproximadamente 1 millón de turistas y de gente de la industria. ¿1 millón de turistas? 1 millón en 10 días. Es una de las potencias, digamos, económicas que tiene ese estado, porque no sé ahora, pero yo cuando hace 8 o 9 años, cuando la última vez que estuve allí, en esos 10 días, entró en la economía $75 millones. Claro. De hoteles, de restaurantes, de todo eso, entonces mueve mucho la economía local. Hay mucha gente que vive, muchos residentes de esa ciudad que odian el festival porque en esos 10 días no se puede andar en autos, complica la vida, digamos, normal de la gente, pero a la vez también reconocen que les trae mucho sentido económico. Y rompe con todo, porque también viene a ser una especie de meca también de los sueños de muchos realizadores. Yo ahora no me acuerdo qué película, pero me quedó una imagen donde hay 3 muchachos que van caminando por la noche, por los boliches, no pueden entrar, no tienen mucho dinero, quieren presentar la película, no hay forma, y lo que te muestra es que hace un frío bárbaro, ellos van caminando, hace un frío bárbaro. Es un frío mortal, y si vos te pones a pensar, en realidad la gente que va por sus proyectos son aproximadamente 130 películas que se muestran en esos 10 días. Ya es un número grande, pero hay muchísima gente que viaja, y de toda parte del mundo, no solo dentro de Estados Unidos, con ese sueño. Porque como es una ciudad tan chica, no es extraño que vayas caminando por la calle y te encuentres con alguien famoso, que estés comiendo en algún lado y que veas a alguien que vos pensás que te pueda ayudar en tu carrera. Entonces hay muchísima gente que va con esa ilusión. Claro. La ilusión, digamos, de que habíamos visto antes en la década de los 40, 50, de ir a Hollywood y que parece imposible. Aquí se da una dimensión como más humana, aunque, de hecho ellos, me acuerdo en esa película, ven pasar a gente conocida, pero claro, no le dan bolilla, o los saluda muy bien, pero se dan vuelta, obviamente, ¿no? Claro, sí, hay distintos, es decir, tiene mucho que ver con la personalidad de cada uno. Hay gente, me acuerdo de Robin Williams,
él iba por la calle principal, que son unas 7 cuadras, Sí. y él iba con su asistente o con quien sea, pero le decía, ¿me puedo sacar una foto? Y él se paraba y sacaba una foto. La razón la que no hacían más gente como él es porque en el momento que se paró a sacar una foto en una calle principal que está lleno de gente, al ratito había 200 personas alrededor. Claro, claro. Entonces, logísticamente era medio complicado, pero tiene mucho que ver con la personalidad. Gente como él, que eran muy accesibles, no tiene ningún problema. Hay gente que va y no quiere pisar la calle. Claro, claro. Que no Ahora, quiere. la organización, el Instituto Sundance, por lo menos tiene o tenía, me imagino yo, una impronta que se la dio también Robert Redford, que es esa onda, es una onda más de, digamos, de laboratorio artístico, me lo imagino yo, Exacto. y esa onda también como de proximidad, digamos, esto estamos tratando de hacer algo bueno, arte, nos dejamos de, digamos, de glamour. Exactamente, si vas en el festival, una por el clima y otra por esa impronta que tiene, la gente anda vestida, como ando yo, como andas vos en un lugar frío, de bota, campera, no es nada de ese glamour, aparte es imposible, con nieve hasta las rodillas, y la idea siempre es esa de que son todos iguales. Claro. Entonces vos podés comprarte una entrada a ver una película donde esté, no sé, Matt Damon, quien se te ocurra, y están ahí. Y después se suben al escenario en la preguntas y respuestas, y muchas veces como el cine, son cines chiquitos, con un par de secciones, se van donde se va la gente, muchas veces logísticamente para nosotros como organizadores era un dolor de cabeza porque se termina una película, tenés 15 minutos y empieza otra, y tenés que sacar a esta gente y a los 20, 30, 50 que están alrededor para que pueda entrar la otra gente, pero es muy accesible en ese sentido, y esa es la idea de Robert Redford, que era el de poder apoyar a talento desconocido y poder acercarlo al público de una manera más normal, digamos. Más humana. Yo recuerdo, por ejemplo, la famosa alfombra roja que se maneja siempre, la red carpet, y me acuerdo una vez de que Woody Allen decía que bueno, que él no quería ir en un documental a Cannes, ¿no? Una vez más, porque decía, todo es ficción, dice, no solo la alfombra es ficción, dice, yo estoy de smoking, que yo no vivo de smoking, nadie vive de smoking, todo es ficción, todo es una gran postal, no existe, digamos, y él decía que cada vez obviamente quiere ir menos y no lo tienen que obligar, obviamente por la distribución y por la difusión. Pero digamos, en el Festival de Sundance, precisamente esa ficción no se vive, se vivirá otro tipo de ficción, pero esa no. Sí, no es tan así porque te digo, ya no es posible por el clima mismo. Hay como en la categoría que te decía de premiers que tiene un poco más de visibilidad, hay alfombras rojas si se quiere, que son mucho más limitadas y que no se le da no tiene toda esa pompa ni nada de eso. Pero la mayoría de las películas sí tienen un lugar donde vas y te sacas una foto, donde hay prensa, pero es todo mucho más reducido, digamos. Sin dejar de ser un evento enorme, pero es todo un poquito más bajado de tono. Sí, porque aparte, digo, empezó siendo con una idea, digamos, muy primitiva de ir a Utah, una cosa, o sea, es el anti-glamour, ¿no? Fuera de la costa de Estados Unidos, hace frío, aparte hacerlo en invierno, en fin, hacer todo en un pueblo chiquitito, pero, digamos, fue creciendo exponencialmente y ahora es una especie de plataforma, ya no solo el instituto, el Festival de Cine, creo que tienen un canal también. La pregunta es... Tiene un canal, ¿no? Sí. Para lograr difusión. Yo tengo aquí una frase de Redford que dice, no tenemos nada que ver con la distribución, nuestro trabajo y nuestro rol es crear un espacio y una plataforma para traer nuevas voces al mundo. Pero al final también tiene que ver con la distribución de alguna forma. Claro, tiene que ver, es decir, no directamente, pero lo que él hace, lo que se ha conseguido con el instituto y con el festival, que me parece algo admirable, es que con el crecimiento que ha tenido durante los años, en esos 10 días, imagínate yo que no soy nadie, hago una película y la llevo, y en ese lugar reducido, en ese espacio reducido, en ese tiempo reducido de 10 días, están los distribuidores más grandes del mundo. Claro. Entonces, para una persona que trabaja en cine, un director, un productor, el poder acercar esta película a alguien de ese calibre es muy difícil. Pero él crea un espacio donde esa persona capaz está comiendo al lado mío y le puedo decir, mira, anda a mirar la película, o tal vez escuchan que es buena y se van a verla. Claro. Es decir, acercó la gente que no tiene tal vez la capacidad o los contactos para llegar a grandes distribuidores, a esos distribuidores en un espacio muy reducido donde te encontrás siempre. De alguna forma me parece también, Pablo, Godoy Estel, de alguna forma estoy pensando en voz alta, ¿no? Te lo pregunto. Todo eso ha ido evolucionando en los últimos 20 años, en lo que sería en el siglo XXI. Estoy pensando porque
eso que decís vos de, digamos, la industria hollywoodense, en la cual era inaccesible para llegar por una serie de, como una pirámide jerarquizada, me parece que ya el tema del contacto no es tan imposible. De todas formas, lo que generó Robert Redford es, y yo decía durante la semana, que capaz que me equivoco, así como ocurre en el fútbol, ¿no? Que se ponen en canchas para que los muchachos jueguen y vienen de, digamos, aquí en Uruguay y vienen de Europa a verlos y ¿no? Y vienen Paco Casales, ¿no? De alguna forma se generó una especie de laboratorio para eso, ¿no? Exacto, aparte es una cosa que no se habla mucho, sí, como te digo, el festival es como la piedra angular que todo el mundo sabe, pero muchas veces no se sabe, no se habla de que el instituto tiene unos programas espectaculares de acompañamiento de un proceso de los directores o de los actores. Muchas veces puedes presentar un guión al taller de guiones y si te lo seleccionan te vas al Sundance Resort, que es un lugar que también compró Robert Redford para mantener esa parte de la naturaleza, esa parte del estado. Vas ahí por 2 o 3 semanas, llaman otros guionistas de mucha trayectoria que se sientan con vos esas 2 o 3 semanas, te ayudan a refinar el proyecto. Después te puedes presentar a un taller de dirección, por ejemplo, y te van ayudando y tienen fondos también. Y muchas veces muchos de los proyectos que llegan al festival han estado siendo acompañados por 2 o 3 años, entonces te dan también muchas veces esa nutrición, digamos, ese acompañamiento para que puedas hacer lo mejor posible. Claro. Sí, no solo en cine, pero también, te digo, hay talleres para teatro, hay talleres para compositores de música para cine, y ahora tienen talleres para televisión y para contenidos de internet. Es decir, va cambiando también cómo va cambiando el panorama de cómo consumimos los productos audiovisuales. Claro, y aparte con el propio canal, ¿no? Que tienen, también tendrán que alimentarlo, ¿no? Sí. Hay algo que generalmente la gente no sabe, digo, es que, digamos, los guiones, por más que se firmen por un guionista o dos, a veces tienen todo un proceso de tratamiento de guiones donde van, y como decís vos, van a una semana, 15 días, un mes, con otros guionistas, a otros laboratorios de guiones, que eso después no figura, digamos, como autores, pero obviamente van nutriendo y mejorando el proyecto. Sí, exactamente. Muchas veces se ve un nombre o 2 nombres, pero no se refleja que hubo todo un proceso con mucha gente que ayudó a pulir ese proyecto para llegar a donde está. Y son herramientas también que el instituto da, el poder tener acceso a gente que tiene mucha más experiencia y que te pueda ayudar a mejorar lo que estás haciendo. Bueno, de ahí de Sundance la lista es interminable de películas, grandes películas que salieron. Liz Little Sunshine fue una de las últimas, ¿no? Memento, bueno, Donnie Darko, dice aquí, American Psycho, Las Vírgenes Suicidas, aquella películas que también tenían un perfil muy independiente en su momento, ¿no? Un perfil diferente. Sí, yo creo que uno de los casos más conocidos es Quentin Tarantino, que salió de ahí, claro, con su película Reservoir Dogs. Que también ahora es quien es. Sí. Es muy reciente también, no sé si conoces o escuchaste hablar de Taika Waititi, que es un director de Nueva Zelanda, director, escritor y actor, que ahora terminó de dirigir la última película de Thor, esa mega película para un estudio, y también salió de empezar en Sundance con un corto, después con otra película. Es decir, te va abriendo esas puertas y te dando esas posibilidades. Sí, los hermanos Coen también estoy leyendo, que también surgieron de ahí. En fin, una serie de proyectos, o por ejemplo, una película brasilera como Centrado a Brasil. Pero antes nos quedan unos pocos minutos, Pablo, y bueno, me vas a permitir, por favor, que te haga la pregunta cholula que te tengo que hacer, ¿no? Dale. ¿Conociste a Robert Redford? Sí. Mira, el primer año te la hago cortita, mi evolución también. El primer año que empiezo a trabajar, un día estoy sentado en mi oficina, es una oficina común que tiene la puerta y una ventana de que te ves todo. Sí. Y estoy en mi oficina y pasa este señor y yo digo, no, puede ser. Levanto el teléfono, llamo a mi compañero en la oficina al lado, le digo, me pareció que era Robert Redford. Y me dice, no, él viene todos los años. Sobre fin de año, él viene a ver cómo vamos, tal. Cuelgo, sigo trabajando, pensando, al ratito golpean y entra. ¿Cómo está? ¿Cómo va el trabajo? Gracias por todo lo que están haciendo. Y es una costumbre de todos los años ir en diciembre, visitar al personal, saludar. Y uno de los últimos años que yo tuve que organizar el estreno de una película de su hija, Amy Redford.
y tuve mucho más contacto con él esa vez, y él me decía, una de las cosas graciosas que me dijo, cuando fue la noche del estreno, me llama y me dice, muchas gracias. Y le digo, no, estaba haciendo mi trabajo. Me dice, no, pero lo hiciste bien, porque si no, Amy me hubiera estado llamando y se hubiera estestado quejando y no escuché nada de ella, hasta ahora, hasta el estreno. Pero es una persona muy agradable, muy centrada, y que tampoco se expone mucho a la prensa, ni siquiera durante el festival. Durante el festival hace una conferencia de prensa al principio del festival, y lo ves en algún que otro estreno, y hace el primer fin de semana un almuerzo para los directores que estén presentes y charla con ellos, y después no lo ves. No es de hacer mucha prensa, no es una persona muy privada, digamos, pero muy accesible, muy agradable. ¿Y el festival en qué meses? En enero, es siempre en enero. Cambian las fechas, pero son 10 días en enero. O sea que él viene el mes anterior, en diciembre, cuando todavía está todo tranquilo, para ver cómo está todo. Exacto, él en diciembre, ya cuando ya se saben todas las películas, él se da una vuelta, digamos, por la oficina, a ver cómo anda la gente, si está todo bien, si tiene alguna pregunta en particular y estás manejando esa película vos, viene a tu oficina y te dice qué pasa con esto, con lo otro, pero es una persona absolutamente accesible y así, nada de lo que uno se imagina. De que y en el caso de trabajar con la hija, jamás mencionaron al padre, al papá. No mencionaste. La hija incluso mandó la película para ver si la seleccionaba bajo otro nombre. Para justamente evitar ese... que digan, lo hizo porque es la hija de... Correcto. También una persona muy agradable. Son todos ellos, te digo, gente muy agradable, muy no de esa industria, pareciera. Sí. A pesar de que han tenido tantos años. Y en el caso de Robert Redford, sin duda. Lo que te dijo de que, digamos, tiene que ver con la mirada también de alguien que sabe de la industria, ¿no? O sea, que te haya dicho, el mayor elogio es que no iba a hablar de ti. Sí. ¿No? Sí. Sí, porque tiene, es decir, imagínate, aparte de la hija, y no solo la hija, hay gente, hay directores a veces que son un poco más conocidos, que lo llaman, que tienen acceso a él y le dicen, mira, me está pasando tal cosa para el estreno, ¿qué pasa? Solucioname. O llaman a su asistente, que es generalmente quien maneja todo esto. Entonces fue un elogio el que me diga, no escuché nada tuyo, y ni me llamó para pedirme nada, que así que lo está haciendo muy bien. Exacto. Bueno, notable. Por lo menos terminamos ahora sí con un perfil más nítido de Robert Redford, por lo menos para mí. A lo largo de la semana estuvimos hablando y claro, entre lo que era una movie star, lo que era un gran divo, una mega estrella como fue en su momento Robert Redford, y esto, digamos, el tema político, la independencia, el cine independiente, en fin, siempre uno se sorprende. Yo vi ayer una película de él que de los años 70, de Jeremiah Johnson, y realmente es espléndida, dirigida por Sidney Pollack, y también ahí aparece el amor a la naturaleza, obviamente, de Robert Redford. Sí, una de sus pasiones, aparte del cine. Sin duda, claramente, y esa película la recomiendo porque es extraordinaria, la belleza de la fotografía y la historia, en fin, es una especie de previa al renacido Revenant de Leonardo DiCaprio, pero yo diría que me gustó más esta. Pablo Godoy Estel, gracias, felicitaciones, obviamente, como uruguayo, ya estoy, y como salteño, hay que decir, ¿no? Por haber estado ahí, por habernos acercado aquí a La Máquina de Pensar en una semana dedicada a Robert Redford. ¿Te imaginás que jamás pensamos que íbamos a hablar con alguien que conocía a Robert Redford? Es un gusto hablar con vos. Gracias, muchas gracias por la invitación, estoy siempre a las órdenes. Te mando un abrazo, Amigos, se terminó La Máquina de Pensar, se terminó muy bien con Pablo Godoy Estel, este productor salteño que vive allá en Salto, realmente una joya de nuestro cine. Hay que decir, amigos, que el lunes a partir de las 19 horas continuaremos aquí en La Máquina de Pensar, que lo pasen muy, pero muy bien.